Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al canal. Un nuevo video de Leemos la Biblia en un año. Vamos a avanzar en la lectura del libro de Éxodo, capítulos 16, 17, 18 y 19, viendo las andanzas del pueblo de Israel en el desierto y avanzando en lo que va a ser la providencia de Dios también. Oremos y comencemos. Señor Dios, aquí está nuestro corazón, Dios, como una tierra fértil para recibir tu palabra. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Señor, háblanos a cada uno en particular. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén y amén. Leemos capítulo 16 del libro de Éxodo. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Fíjense, desear morir. Una cosa es quejarse por lo que no tiene y otra cosa es realmente caer en un pozo de depresión donde creen que lo que están viviendo es tan malo que solamente la muerte puede ser la solución, porque no aguantan vivir de esa manera, ¿no? Y de alguna manera uno puede pensar que la gente no quiere quitarse la vida porque quiera morirse, sino porque no aguanta vivir. Y creo que esto es lo que le pasaba al pueblo en esa circunstancia. Dice el versículo 3, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes del anochecer sabrán que sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para ustedes? ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas las quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Y eso es un axioma de la vida cristiana. Cuando nos quejamos contra el liderazgo, sea en la iglesia o sea lo que sea, es como que es un contentamiento que Dios oye y Dios lo toma como que nos quejamos contra Él. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque la idea es avanzar en la vida cristiana con contentamiento y con una actitud de agradecimiento constante, sea mucho o poco lo que tengamos. Después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como la escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les dará para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite.
recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. A los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros. Fíjense cómo las versiones modernas, la NTV inclusive, también nos va a hablar con medidas entendibles para nuestra cultura hoy. Y eso es muy bueno de las versiones modernas de la Biblia. Entonces les dije, el sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Versículo 23. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés les había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimentos. Fíjense cómo da detalles la Biblia de aún las personas que fueron un remanente infiel, rebelde, que dijeron, vamos a ir a ver si hay. Bueno, es una descripción de cómo era el pueblo, ¿no? También. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Versículo 28. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, sí, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. ¿Qué tal, manjar? Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecieron. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de una efa, y equivalía a 2 litros. Qué bueno que está ese dato, ¿no? Presenta cómo lo dice la Reina Valera 60 y cómo lo interpreta hoy en día la NTV.
Ahora aquí tenemos en el final del capítulo 16 un resumen de lo que pasaría a lo largo de esos 40 años. Por eso dice que Aarón lo puso junto a las piedras de lo que eran los 10 mandamientos, pero en la lectura de la Biblia todavía no aconteció, va a ser el capítulo 20. Sigamos leyendo ahora capítulo 17. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Zin y anduvo de un lugar al otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». Y el Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pasaré frente a ti sobre la roca en el monte de Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Esto de tentar al Señor es muy peligroso. Quejarte contra Dios es muy peligroso. Jamás lo permitas. Jamás permitas que tu misma carnalidad o pensamientos impulsados por el enemigo te haga no solamente dudar de Dios, la duda no es buena, la duda es mala, sino también recriminarle a Dios. Eso es muy peligroso. Tenemos que ser un pueblo sujeto y contento, con contentamiento. Ahora, hasta aquí vemos el maná y el agua de la roca de la peña del monte Horeb o el monte Sinaí. El monte Horeb o el monte Sinaí es lo mismo. Es el mismo monte con dos nombres diferentes. Por eso a este evento de la peña del monte de Horeb, la peña de Horeb que está brotando, como esa canción, ¿no?, conocidísima, bueno, es lo mismo. Y vemos dos tipos de Jesucristo: el pan que descendió del cielo y el agua viva que brota desde la roca que es el Señor. Y allí nos va anunciando simbólicamente, proféticamente, el advenimiento del Mesías. Fíjense, qué tremendo. Dice, versículo 8, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: recoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Dios le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Esta idea de no bajes los brazos, bueno, viene de aquí. Esto de no bajes los brazos, como que si bajas los brazos vas retrocediendo y vas teniendo derrota en vez de victoria. No bajes los brazos. Versículo 12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Dijo, por cuanto ha levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación.
y esta es la palabra sello del Señor sobre Amalek para destruirlo. Y vamos a ver a lo largo de la historia, pero recordá esto, que el pueblo de Amalek se va a meter en diferentes situaciones del pueblo de Israel trayendo estragos. Y vamos a ver cómo, por no matar a todo Amalek y quedarse con parte del botín o dejar con vida al rey, el rey Saúl, que recibe la orden de aniquilar a Amalek, no lo hace del todo como él dice y es destronado o es expulsado del trono, aunque seguiría un tiempo más hasta su muerte. Y luego David sería levantado como rey de Israel. Capítulo 18 del libro de Éxodo. Jetro, el suegro de Moisés, el sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada de Faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Fíjense la monogamia, la única esposa de Moisés, en este caso haciendo la voluntad de Dios. Entonces Moisés, versículo 7, salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés les contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho a Faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor les había hecho por Israel y al rescatarlos de las manos de los egipcios. «Alabado sea el Señor», exclamó Jetro, «pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes». Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. A Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Recordemos que Jetro era un anciano muy respetado y se lo llama sacerdote de Madián. Así que Jetro era un sacerdote. Quizás la expresión que Jehová es más grande que todos los demás dioses, quizás revela que Jetro era también politeísta, pero reconoce en esta oportunidad que Dios es el mayor de los dioses. Nosotros sabemos que es el único Dios, pero en ese tiempo él lo expresó así. Y si Jetro le dio a su hija como a los 40 años a Moisés, y Moisés a esta altura ya tenía 80 años, seguramente Jetro ya estaría rondando los aproximadamente 20 años más que Moisés, que también Jetro era un anciano y por ende también muy respetado. Versículo 13. Al siguiente día Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. El pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Les hace acordar a la burocracia nuestra de las colas que tenemos que hacer para que nos atiendan? Bueno, en ese tiempo también había por falta de organización. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y le transmito sus instrucciones. «No está bien lo que haces», exclamó el suegro de Moisés. «Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona.
Ahora escúcheme y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los sacrificios. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Fíjense si no describe la tarea de un pastor o un líder en la iglesia. Transmitir las instrucciones de Dios, mostrarle cómo comportarse en la vida y enseñar los decretos de Dios. Enseñar, transmitir y mostrar. Fíjense esas tres palabras indispensables. Si sos líder de la iglesia, anotalas, subrayalas, que son tu desafío y mi desafío todos los días. Sin embargo, elige entre todo el pueblo, versículo 21, a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nómbrales jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Fíjense, ¿no? Qué buen consejo, pero le agregó, no lo hagas si Dios no te lo ordena tampoco, ¿no? Y eso es muy bueno de los que intentamos ser consejeros. No obligamos a la gente a hacer lo que nos parece conveniente, sino que les damos el consejo y les motivamos a que busquen al Señor para buscar su apoyo y su aprobación con respecto al consejo que le damos. Muy bueno. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel, los nombró jefes del pueblo, los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Y terminamos con el capítulo 19, la lectura del día de hoy. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial en todas las naciones de la tierra. Fíjense lo que dice el versículo 9. Esta es una frase que muchos cristianos dicen, aplicado a cualquier tipo de creyente. Ustedes son mi especial tesoro, dice el Señor. Lo que pasa es que para Dios vos sos su especial tesoro. Pero hay un condicional de que esa palabra se cumpla. Fíjense, lo voy a leer de vuelta, versículo 5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto. O sea, si somos un pueblo obediente, ustedes serán mi especial tesoro o mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Cláusula condicional, si obedecemos los mandamientos y guardamos sus estatutos, si somos fieles al Señor, ahí sí seremos un tesoro especial para Dios. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas.
Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano podrá tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración, y ellos lavaron sus ropas, y les dijo: prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. Se tenía y se consideraba la relación sexual, aún en relaciones lícitas sobre todo, como una impureza. Por eso no podían tener, para acercarse a lo santo, a lo que estaba consagrado a Dios, no podían tener relaciones sexuales para no estar impuros mediante el acto sexual. En la mañana del tercer día, versículo 16, retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios. El toque del cuerno de carnero es el símbolo de la presencia de Dios anunciada, ¿sí? Es como las trompetas del Apocalipsis o el toque del cuerno de carnero humano, el animal, cuando un ser humano toca, de acuerdo a lo que significaba la cantidad de toques en los símbolos que tenían que ver con la congregación, con ir a la guerra, con salir, con congregarse, con reunirse. Bueno, en este caso era un sonido semejante al toque de carnero que Dios había producido en su llegada, ¿no? Dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon de pie en la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido de cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Aquí también está haciendo como una especie de adelanto al futuro, desde el momento en que Moisés escribió el libro, diciendo, aún hoy, estando el tabernáculo de la reunión, no pueden hacerlo así. Pero, Señor, protestó Moisés, versículo 23, la gente no puede subir al monte, tú ya nos lo advertiste, me dijiste marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo todo lo que el Señor había dicho. Y hasta aquí la lectura del día de hoy, un poco más extensa que otros días, pero con muchísimo contenido edificante. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos un comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy, para cuando hagamos un video llamado Respuestas a las preguntas del libro de Génesis. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo. Que Dios bendiga tu vida y Dios mediante mañana seguimos con nuestro desafío de leer la Biblia en un año. Chau, chau.